Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El partido entre el equipo de Minnesota Timberwolves y el equipo de Los Ángeles Clippers obviamente depositará a una de estas franquicias en los playoffs de manera directa. Ocupará el lugar número 7 y se enfrentará al equipo de Memphis Grizzlies. Veremos quién de estos se queda con el partido, pero en el día de hoy me gustaría repasar con todos ustedes algunas de las claves que en mi consideración van a ser más importantes de cara a ese encuentro. Y empecemos de una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, de verdad ayuda un montonazo. Y empecemos con la primera clave en mi consideración respecto a este partido, y esa clave es este señor, Karl Anthony Towns. Para mi gusto es la clave principal del encuentro. Si el equipo de Clippers logra maniatar más o menos a Karl Anthony Towns, la mitad del partido lo tiene recontrahecho, porque es la figura principal del equipo de Minnesota y es donde más flaquea el equipo de Clippers realmente, sobre todo en el costado defensivo. Obviamente Clippers tiene algunas alternativas como para plantearle a Karl Anthony Towns, pero ninguna de ellas parecieran a priori ser tan efectivas o tan eficientes, al menos en la previa, como para poder pararlo. A ver, lo puede marcar Zubac, lo puede marcar Hartenstein, que ha tenido una buena temporada la verdad, pero no sé yo si tanto como para poder parar a Karl Anthony Towns de buena manera. Y otra opción que tiene es plantear un small ball, digamos, con jugadores más pequeños que puedan complicar. El problema es que ante un jugador como Karl Anthony Towns, un small ball es medio complejo de plantear, porque es un jugador tan versátil, que tira bien de 3 puntos, que es bastante rápido. O sea, no lo vas a complicar tanto. No es un Gobert, pongamos por caso, o un jugador de esa índole que realmente planteándole un juego de esta magnitud lo podés poner en aprietos. Karl Anthony Towns no es así. Karl Anthony Towns tiene un gran tiro, es un jugador mucho más versátil, es un jugador que tiene más velocidad y que a partir de eso realmente pudiera llegar, digamos, a complicarte él incluso, porque es un jugador que te va a tirar sin demasiado inconveniente si vos le planteás que su defensor sea un jugador tan pequeño. Imagínense ustedes que Batum defendiendo a Karl Anthony Towns, no hace falta ni saltar a Karl Anthony Towns para tirar de triple y meterlo realmente, con la efectividad que tiene, siendo que es uno de los mejores tiradores grandes de la historia de la NBA. Entonces, a partir de esto, a mí me da la sensación de que si realmente Clippers quiere tener el juego medio hecho de antemano, tiene que poner mucho hincapié en justamente el pivot del equipo de los Timberwolves, Karl Anthony Towns. Pero claramente también, si Minnesota quiere tener el juego en su disposición y en sus manos, Karl Anthony Towns tendrá que jugar bien, y Minnesota también tendrá sus problemas defensivos a la hora de tratar de limitar a los jugadores de Clippers. Y la segunda clave del partido claramente es este señor, un Paul George que ha vuelto de gran manera, que lo ha hecho muy bien en su regreso y que le da un arsenal ofensivo al equipo de Clippers, y también muy bueno en defensa obviamente, pero sobre todo en ataque, que es donde más le ha costado a Clippers a lo largo de toda la temporada. Paul George te soluciona absolutamente todo, porque hemos visto a lo largo de estas últimas semanas, desde que ha vuelto Paul George, que más allá de que quizás algunos de los partidos que ha jugado no han sido de los mejores encuentros, pero así y todo, realmente George te da un salto de calidad, porque te genera espacios, porque realmente lee muy bien el juego, porque pasa bien la pelota y porque realmente todos los defensores contrarios van a defender justamente a Paul George. Está muy encima de él el resto de los equipos. Entonces claro, el resto de los jugadores, los Reggie Jackson y ese tipo de jugadores, e incluso los Marcus Morris, todos esos jugadores de rol, digamos, que a lo largo de la temporada han tenido quizás un poco más de dificultades para llegar al aro, para hacer su juego, porque realmente la defensa contraria, digamos, se imponía en muchas oportunidades al no tener una estrella tan establecida el equipo de Clippers. Obviamente, con el regreso de Paul George han logrado volver a su juego, al juego que han sabido hacer tanto, y a partir de esto obviamente han mejorado en su nivel. Paul George es muy importante, es muy clave en todo sentido, por lo que realmente Minnesota va a tener que, por momentos, quizás incluso elegir el veneno. A ver si Paul George podés limitarlo un poco más, pero dejar un poquito más libre al resto. O bueno, tratar de limitar al resto, y que si Paul George tiene un muy buen partido, que lo tenga. Veremos qué sucede, veremos cómo lo hace. En ese sentido van a ser muy importantes los defensores del equipo de Minnesota Timberwolves, justamente los buenos defensores, los Patrick Beverley sobre todo, y los Vanderbilt y los McDaniels. Esos tres jugadores van a ser súper claves en esta serie también, porque realmente el equipo de Clippers tiene un arsenal ofensivo interesante y Paul George puede ser muy importante. Pero hay otro jugador que se ha sumado últimamente y que es clave también a mi gusto, que es este señor, que es Norman Powell. La verdad es que Norman Powell también tiene un arsenal ofensivo descomunal, es un gran anotador, quizás es menos pasador que un Paul George o que incluso un Reggie Jackson, etcétera, etcétera, pero es un anotador increíble.
para ser la segunda espada anotadora del equipo, la verdad es que es un jugador que te puede dar muchísimo y tendrá que tener mucho ojo el equipo de Minnesota, porque tranquilamente en un abrir y cerrar de ojos y tirando poco y capaz que no siendo no sé, la principal arma del equipo, igualmente te puede meter 25 puntos porque es un grandísimo anotador. Entonces en ese sentido tendrá que tener mucho cuidado el equipo de Minnesota respecto a la situación, y tendrán que ser muy cuidadosos y muy cautelosos en defensa, porque el equipo de Clippers les puede hacer mucho daño realmente con estas dos figuras que, reitero, no han estado a lo largo de la temporada, pues lamentablemente Powell tampoco ha tenido nada de suerte. Y casi que ni bien debutó, termina lesionándose nuevamente. La verdad es que fue poco fortuita la temporada en general de Clippers, pero que ahora que están realmente podrán hacer mucho daño. Pero también por el otro lado Minnesota tiene gente que puede hacer mucho daño, sobre todo estos dos señores. La verdad es que tanto Anthony Edwards como D'Angelo Russell, si están en su noche, la verdad es que te pueden hacer un destrozo absoluto. La diferencia entre Paul George y Norman Powell con D'Angelo y Edwards es que Norman Powell y Paul George son como un poco más, si se quiere, ¿cómo decirlo? Más normales, como que no tienen tantos altibajos. D'Angelo Russell te da muy buenos partidos, pero a veces no tanto. Siempre es un muy buen pasador y un muy buen armador de juego. Pero si está fino del tiro o no está fino desde el tiro, sí que te cambia la ecuación en ese aspecto. Muchas veces entra D'Angelo y tira realmente muy bien y está en su noche y es un escándalo de jugador, pero muchas veces entra con el pie izquierdo y le cuesta un poco más. Anthony Edwards un poquito lo mismo. Si está metido y está enchufado y empieza a participar de juegos de temprano, te puede hacer tranquilamente 40 puntos sin ningún inconveniente. Pero si arranca mal, si se desmotiva un poquito, si le cuesta un poco, la verdad es que también realmente te puede llegar a jugar una mala pasada. Entonces en ese aspecto va a ser muy importante tanto como puedan ellos dos hacer su juego y lograr lo mejor de sí, y también tanto como Clippers los pueda llegar a limitar. Clippers también tiene buenos defensores por ahí en la vuelta. Es cierto, Reggie Jackson y Norman Powell no son tan buenos defensores. Paul George obviamente que sí, pero después seguramente entrarán los otros que realmente en conjunto puedan hacer algo un poquito mejor, porque Clippers realmente sí que tiene un juego defensivo bastante interesante, quizás no tanto en individualidades, pero ha logrado Clippers sacar un juego defensivo en colectivo, digamos, en conjunto en general, que ha sido bastante interesante al fin y al cabo y ha sido bastante importante también. No sé quién irá con quién, eso será una cuestión a tener muy en cuenta. Ese duelo entre D'Angelo Russell y Reggie Jackson, quizás si van uno con el otro, puede ser muy interesante también, porque Reggie tiene características medio similares. Reggie, si está bien, te hace un escándalo. Si está mal, te puede perder el partido él solo, porque se tira todo y si está mal, no está en un buen día, puede errar muchísimo. Entonces eso también puede jugar una mala pasada por allí, tanto para uno como para el otro. Así que veremos cómo están. Y también obviamente hay el resto de jugadores que serán súper claves para ambas franquicias en el juego que puedan llegar a hacer. Y lo que les decía anteriormente, Clippers creo yo que tiene un equipo quizás un poco más corto en materia de recursos, pero tiene un muy buen equipo igualmente, porque los jugadores de rol que tienen son interesantes y tiene algunos jugadores en el banco que también pueden estar muy bien. Tiene Luke Kennard, un grandísimo tirador, quizás mal defensor, le puede costar a Clippers en este apartado, porque la verdad es que Clippers cuando entra Luke Kennard y cuando entra la segunda unidad en general, Kennard no es un gran defensor, y del otro lado tenés por ejemplo un Malik Beasley o ese tipo de jugadores que te pueden llegar a comprometer, aunque del otro lado tampoco Malik Beasley es un gran defensor, pero sí tienen más armas, digamos, los Timberwolves para dañar, porque tenés también a un McDaniels que sí defiende muy bien, tenés a un Naz Reid que es un pivot realmente muy versátil también y que lo hace en muy buena forma. Ambos tienen armas, digamos, como para hacer algo interesante. Creo yo que va a ser un partido bastante parejo, sinceramente, porque ambos son equipos súper destacados en lo que saben hacer, digamos. La verdad que Minnesota ha dado un paso adelante maravilloso esta temporada y ha jugado en gran forma, y teniendo en cuenta que tienen jugadores que pueden llegar a tener muy buen partido y a hacer de la suya, digamos. Ojo con Minnesota, aunque Clippers también es un equipo que da mucho que hablar y que últimamente obviamente lo ha hecho de gran forma. Pero como les decía, en materia de jugadores de rol, la verdad es que a mí me da la sensación de que Minnesota tiene un poquitito más, porque tenés a un Malik Beasley que te puede anotar un montón, tenés a un Naz Reid que es un muy buen pivot, como les decía anteriormente, y muy versátil, tenés obviamente desde el banco a McDaniels y a Taurean Prince, que ha hecho un muy buen final de temporada. Taurean Prince también me ha gustado muchísimo. Tenés a un Jalen Nowell también, que si entra puede hacer de las suyas, y a partir de eso, digamos, creo que puede tener allí algunas armas medio interesantes. Clippers no tiene un mal banco de suplentes, sinceramente, y tiene un equipo también bastante largo, porque como les decía, Kennard puede estar muy bien. Veremos qué pasa con Terrence Mann, que ha vuelto a encontrar más o menos su nivel realmente,
pero veremos cómo está. Amir Coffey ha perdido un poquito de minutos en las últimas semanas, pero es un muy buen jugador obviamente también. Nicolás Batum o Morris, según quien sea titular, digamos, también el que venga desde el banco será muy interesante. Hartenstein, Covington ha jugado muy bien también últimamente, la verdad. Covington ha tenido muy buenos partidos desde que ha llegado a Clippers. Bueno, marcó su récord de hecho de triples anotados, por ejemplo, y de anotación. La verdad es que jugó bastante bien. Creo yo que va a ser un lindo partido. Vamos a tener un encuentro realmente muy emocionante, me da la sensación. Es difícil hacer un pronóstico. Yo si me la tuviera que jugar hoy y viendo equipo por equipo y lo último que hemos visto, yo lo veo un pelín apenitas, pero muy apenitas por encima a Clippers. Veremos qué pasa al fin y al cabo. Pero la llegada de Paul George, digamos, con su veteranía, es importante en estos partidos también tener jugadores con veteranía, con muchos partidos de esta índole jugados. Y la verdad es que hemos visto a unos Clippers que en los pasados playoffs realmente lo han hecho muy bien y han sabido sobreponerse a muchas adversidades, sobreponerse a muchas cosas que realmente podrían llegar a dar una mala pasada en su momento. Y la verdad es que a partir de eso me da la sensación de que Clippers tiene más experiencia y eso les puede jugar bastante a favor. El equipo de Minnesota es un equipo muy joven, es el quinto, si mal no recuerdo, más joven de toda la NBA. Y si bien es cierto que Patrick Beverley puede ser ese factor bastante importante y que bueno, Taurean Prince puede ser interesante también, el resto son jugadores que no tienen tanta experiencia. D'Angelo apenas jugó playoff una vez con Brooklyn, apenas también Karl Anthony Towns alguna vez, Anthony Edwards todavía nada, obviamente McDaniel, Vanderbilt tampoco nada. Entonces a partir de esto sí que es cierto que creo que la experiencia le puede jugar un punto a favor interesante a Clippers como para llevarse el encuentro al fin y al cabo, pero veremos qué sucede porque igualmente, como les decía, si Minnesota está en su noche, si Karl Anthony Towns logra hacer su juego, si D'Angelo y Anthony Edwards acompañan más o menos bien y por ahí saben limitar o pueden más o menos en líneas generales limitar a Paul George y a Norman Powell, que son los que más daño pueden hacer. Ojo, porque Minnesota es también un grandísimo equipo que ha hecho una temporada realmente magnífica. Así que bueno, esperemos a ver qué sucede en este tan ansiado partido y tan lindo partido que tendremos próximamente. Muchísimas gracias por supuesto a todos por llegar hasta aquí. Like, suscripción, campanita si el video les gustó. Y nos vemos por supuesto también la próxima.